La música ha formado parte muy importante en la historia del ser humano. Hola queridas amigas y amigos, hoy hablaremos con un tema muy apasionante y sabremos la interrelación entre la música y el cine. Acompáñanos a descubrir por qué esta relación y esta sinestesia. A partir del nacimiento del cine, en 1895 por los hermanos Lumière, la música ha estado muy frecuentemente, muy interrelacionada con el cine. Pero antes de establecer esta relación o saber cómo surgió o cómo se descubrió, primero que nada quiero agradecer al maestro, todo un experto en el cine, al maestro Tovar. Primero preguntarle, maestro, ¿qué es el cine? ¿Qué es el cine? Muy buena pregunta, pues muchísimas gracias. Un saludo a todos nuestros amigos que nos ven. Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué es el cine? El cine es básicamente el arte en movimiento. ¿A qué nos referimos con arte en movimiento? A este gran descubrimiento, como bien refiere en 1895 por los hermanos Lumière, que fue darle movimiento a las imágenes, y no es de que se lo inyectaron, se lo dieran, simplemente es que lo captaron. Pero el cine no nada más se quedó en esa captación del movimiento, es decir, en esos fotogramas que son tan rápidos para captar la ilusión óptica de movimiento. Después, el otro reto fue cómo se amplificaban esas imágenes, es decir, cómo se proyectaban, cómo se captaba primero y luego después cómo se hacían grandotas en una pantalla enorme, ¿no? Y es lo que hicieron los hermanos Lumière, cuando graban a unos obreros saliendo de una fábrica, y después es la primera proyección, y de ahí se da todo lo que damos como cine, ¿no? O damos los orígenes del cine ahí con el aparato, el cinematógrafo que hacen los hermanos Lumière. Y después hay por ahí debates filosóficos en donde si eso ya son películas, podría asignar el mótem de películas. En el estricto sentido de la palabra, no, simplemente son las grabaciones. Las películas ya es otra conjugación de cosas, entre ellas la música, entre ellas el sonido, entre ellas un montón de cosas que va desde la producción, la logística, pero la definición más apropiada es la imagen en movimiento. Eso es lo que es el cine. Y el cine se ha valido a lo largo de la historia de muchos elementos, entre ellos la música. Hablando un poquito de lo que dice, la inclusión de la música en el cine debido fundamentalmente, a dos cosas que usted dice, pero una es porque los proyectores emitían un ruido infernal, ¿no? Entonces, pues, no era muy placentero escuchar y teniendo un motor ahí que estaba produciendo el reproductor. Y la otra era también que les servía para darle un poquito de humanizar lo que estaban observando las personas, ¿no? En aquellas épocas cuando empezó el cine mudo, ¿no? Dándole representación, había pianistas que utilizaban pianolas y ellos veían la película previamente y se ponían a interactuar. Inclusive en algunos teatros ya más pudientes tenían una orquestita más grande y en otros hasta un narrador que iba haciendo las voces, como lo que después fueron en el radio se utilizaban las radionovelas, ¿no? Que una persona estaba haciendo todas las caracterizaciones y así nació. Pero bueno, vamos a hacer una pregunta quizá un poco extraña, pero si nosotros pensamos esto, entonces quiere decir que sí existió el cine mudo o no existió el cine mudo, y qué influencia o qué inclusión de la música o la inclusión de la música fue más fortuita por estas causales, o realmente sí se pensó que hay esta relación simbólica. Bueno, son muy buenas preguntas. Para comenzar, claro, existió el cine mudo toda vez que no era un cine parlante, es decir, no se podían grabar las voces, no se podían grabar los diálogos en el celuloide, en esta banda magnética que se llama banda magnética de sonido óptico, es decir, que se graba en lo que ahora llamamos una voz en directo, ¿no? El sonido en directo con estos micrófonos ambientales que todo nos graba. Pero bueno, sí existió y son las etapas que hay en el cine, pero algo que es muy interesante, como bien refiere, es por qué esta relación o cómo es que surge esta relación, si es por una cuestión meramente de casualidad, por estar tapando los ruidos. En una primera instancia solamente los hermanos Lumière lo podrían contestar, porque la primera proyección que se tiene registro data de 1900 y precisamente son los hermanos Lumière los que musicalizan
la proyección en Francia. Después, bueno, ya después se da una evolución tremenda en el cine por ahí de 1927, que es la primera película parlante, es decir, donde ya se graba, pero esto tiene que ver con una serie de inventos que se dio, que era la grabación de la voz y la amplificación de la voz. Y una cosa muy interesante era saber cómo se montaba esa voz en la imagen, que eso es un tema extraordinariamente interesante, y vaya, nos llevaríamos toda la tarde 2 o 3 programas hablando nada más de ese tema, pero una cuestión de montaje interesante. Por ejemplo, el objetivo del proyector, que era el que iba a leer la lectura de las imágenes y a proyectarlas en la pantalla, no era el mismo objetivo que el del sonido. Y eso era interesante, es decir, el celuloide, la cinta, literal, hacía corría, ¿sí? Y entonces, lo que tenían que hacer los montajistas era adelantar la banda de sonido 9 fotogramas, para cuando pasara por el objetivo del sonido, saliera a la par de la voz, de la articulación de la voz del personaje. Y eso era una cuestión técnica maravillosa. Ya después, si nos metemos a ver en qué plano iba tal sonido, si el ruido de un cristal que se rompe, de que si el tren viene a tal distancia, esa cuestión es completamente interesante y se genera ahí otra etapa del cine, que ya es el cine sonoro. Y se le llama sonoro precisamente no porque incluya la música, que la música ya estaba desde 1900, pero sí desde 1927, que es la primera película, se llama Un cantor de jazz, es una película estadounidense, y entonces a partir de ahí, bueno, se da una oleada, ¿no? Acá en México la primera película sonorizada es Santa, de 1932, me parece. Fíjese que, bueno, como podemos ver desde entonces, sí, la música ha acompañado al cine. Primero quizá con esta relación para tapar algo o para poner emociones, pero después se fueron dando cuenta de que sí necesitaba expresar más de lo que había. Obviamente con todas esas especificaciones, la Warner Brothers, y no es comercial, pero la Warner Brothers fue de las primeras que se empezó a encargar de ver cómo podía incluir ya el sonido real y quizá una banda sonora, porque se dieron cuenta de que sí te podía la música contar emociones, narrar un personaje, ponerle ciertas características al ambiente, al lugar, etc. Entonces, uno de ellos, quizá el principal promotor todavía que estuvo entre el cine sonoro y el cine mudo, fue sin duda Charles Chaplin, ¿no? Porque él aparte de escritor, aparte de dramaturgo, de excelente actor, él también componía, ¿no? Para la mayoría de sus películas, él compuso, ¿no? O sea, El Dictador, Candilejas, en fin, toda esta serie de obras, pero obviamente pues todavía tenían estas pues cuadros ahí en los que se imaginaba qué es lo que decía y venía la acción con la musicalización. Después, como dice, ya empezó a tomar importancia, y quizá en 1927, con el de Jazz Singer, o el cantante de jazz, que ya se hizo propiamente, ya quizá no tan hablado, era entre cantado y hablado algunas deficiencias, ahí podríamos decir que se dio el cine sonoro. Aunque en 1908 ya en Europa se hizo la primera película ya con una banda sonorizada, que se llamó La Duquesa de Guisa, y le encargaron a uno de los grandes compositores franceses, Camille Saint-Saëns, que hiciera la música para esta película. Entonces, digo, ya empezaba a tomar forma. Una fue lo que se hizo acá, en América, en los Estados Unidos, y otra fue lo que estaba produciéndose en Europa, o lo que tenían ellos, ¿no? Quizá habría que preguntarnos ahorita si ya primero fue por una cosa fortuita, ¿cómo se produce esta asociación psicológica entre el hecho sonoro y el visual en la cinematografía? Es que en verdad es un tema súper apasionante, porque desde el inicio se dieron cuenta que la música podía transmitir estados de ánimo, que claro, todos sabemos que la música es una disciplina artística autónoma, que no depende del cine para existir, claro. Pero cuando se une al cine, sí entonces está sujeta al discurso de la imagen, y entonces a través de la imagen y a través de la música se puede o cambiar el sentido de la imagen o puntualizar el sentido de la imagen. Es decir,
cuando vemos en las escenas una escena muy violenta y es de mucha sangre y todo, y de repente hay un contraste con la música, que nada tiene que ver con lo que estamos viendo. Pero eso, en lugar de alejarnos quizás de la escena que estamos viendo, nos hace que nos metamos más. Y entonces hablamos de que funcionalmente la música en el cine cumple esencialmente el hecho de ir de manera empática con la imagen o de ir en contraste con la imagen. Y a partir de que los directores se dieron cuenta de que con la música se podía llevar, por decirlo así, al siguiente nivel la imagen, fue que el cine explotó. Y cuando se da el sonoro, sé que hay que ser muy puntuales en decir que es cuando se graban las voces, cuando se hace parlante, porque efectivamente ya la música venía desde mucho tiempo acompañando al cine. Por ejemplo, ahora recuerdo que en 1927 hay una película que se la recomiendo a todos los amigos que lo están viendo, que se llama Berlín, Sinfonía de una gran ciudad. Y es un claro ejemplo de cómo la música cumple estas dos funciones, de ser empática y de ir en contraste con la cinta. Y todavía es una tradición de cine silente en Alemania, pero es bastante interesante. Entonces, claro, la música juega este papel también psicológico, porque ahora, cuando ya se descubre el cine sonoro y se empieza a hacer el cine sonoro, se da un fenómeno muy interesante, que es el juego psicológico de los silencios. Y a partir de ahí, entonces empieza a hablar de banda sonora musicalizada y música para el cine, que eso es muy interesante. Es decir, aunque la banda sonora musicalizada pareciera ser lo mismo que la música para el cine, en realidad no lo es. En realidad es que la banda musicalizada sonora quiere decir que es toda la música que no se compone exprofesa para cine, pero que se retoma, ¿no? Por ejemplo, las películas de Stanley Kubrick son un claro ejemplo, ¿no? Que retoma música clásica y la monta en lo que ahora se llama theme track, pero en esos tiempos todavía ese concepto no existía. Después podremos ahondar más en ese, pero después está la banda sonora, y es donde van todos los ruidos, todas las voces, todos los planos, y eso es maravilloso. Cuando ahora vemos en las entregas de los Oscars, de los Ariel, de cualquier premio que se reconoce la labor de los ingenieros de audio, de los ingenieros de sonido, los musicalizadores. Exactamente, y en otra sección se reconoce a la música, ¿no? Como mejor música, como mejor banda sonora, ¿sí? Y entonces dices, bueno, ¿a qué se refiere eso, no? Entonces, bueno, nos referimos básicamente a que en la banda sonora entran todos los sonidos que pueden intervenir en la música, desde los grillos que van a estar en el anochecer detrás de la ventana hasta la bomba que explota, ¿no? Y después está la música que se compone exprofesamente para el cine, y que ahí sí es una cuestión maravillosa, y que ahora, claro, ha ido teniendo evoluciones, ¿no? Si hablamos de que a partir de 1927 da esta nueva transición al cine sonoro, también podemos hablar que a partir de los 80s con Hans Zimmer se da una cuestión de una manera de componer distinta para el cine, ¿sí? Y que es una cuestión maravillosa. Anteriormente, en todo este periodo de los años 30 hasta los tiempos de posguerra y todo lo demás, se tenían las grandes productoras, era una cuestión verdaderamente maratónica y una cuestión de locos, ¿no? Porque, imagínate, usted sabe más que nadie lo que es tener a 150 individuos tocando, y más que tocando, era la cuestión de qué era lo que tocaban y en qué tiempo lo tocaban. Muchas de las veces estaba el compositor con el montador, estaban viendo en el monitor y estaban viendo los tiempos, ¿no? Y era una cuestión maravillosa. Después, claro, cuando viene Hans Zimmer, podemos hablar que a partir de Hans Zimmer es otra evolución del cine sonoro, y más de la musicalización en el cine y de la música en el cine, porque Hans Zimmer empieza a hacer una locura y una revolución con sintetizadores, procesadores, ¿no? Que ahora muchos de los compañeros que a lo mejor me están viendo allá en su casita, pues podrán decir, sí, claro, ¿no? Eso es un lenguaje más ad hoc, ¿no? O que está más cercano a nosotros. Yo creo que habría que establecer más o menos esta calendarización, si lo queremos ver, esta línea del tiempo en esa situación, y empezar acerca de los años 30. A partir de 1929, con Max
Steiner, que fue uno de los grandes precursores, ¿no? Musicalizó más de 300 películas, pero esto se debe también a mucha gente que venía huyendo pues de la Primera Guerra Mundial y se estableció en los Estados Unidos. Muchos grandes compositores, sinfonistas, que fue los que le dieron lo que usted hablaba, estas características de tener inclusive las orquestas en vivo para musicalizar los momentos, ¿no? O sea, ese era lo peculiar de esas primeras grabaciones, o sea, no se grababan y después si no eran en vivo y éntrale en este momento, aquí está el tema, aquí está esto y vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, así empezó, primero con esta idea, pues ahora sí que sinfonista del cine. Poco a poco, con el paso del tiempo, sobre todo digo en los 30, después vinieron los 40, los 50, con otro tipo de evolución y con otro tipo de personajes que ya se hicieron. Sí seguía un poquito esta parte del sinfonismo, pero ya fue más focalizado para tener esto, lo que llamamos nosotros las bandas sonoras, porque en el cine aparentemente tendríamos nosotros lo que es el score o la música score, lo que es la música incidental y lo que sería el soundtrack o la banda de la película, ¿no? Que son tres categorías diferentes, como usted lo dijo, y que empezó a tener estas particularidades para darle los énfasis que realmente los directores, digo, en los 40, 50 está pues Nikos Rosland, ¿no? Con el famoso Ben-Hur y otros grandes compositores que también le dieron mucho eje y que empezó a que las películas tuvieran, aparte de la música, uno viera pues la imagen y estuviera superpuesta quizá o a la par con la música, ¿no? Esta es pues de las grandes cosas que pudo haber hecho el cine, a lo mejor sin quererlo, pero se empezó como a especializar, ¿no? La musicalización de las películas, ya con algo más concreto, ¿no? Así es, y además también pasa algo muy curioso. Ahora hay una nueva teoría en la música en el cine, y es una teoría bastante interesante, que dice que lo único que se está haciendo ahora es una recreación de música de los principios del cine. Es decir, que no hay nada original. Esto puede ser muy debatible, claro, ¿no? Claro. Pero es que también no es que sea malo, pues. Es decir, cuando uno escucha hablar o escucha, por ejemplo, la música y también después los discursos que salen a dar, por ejemplo, John Williams, cuando John Williams retoma de la Guerra de las Galaxias para hacer esta música emblemática de la Guerra de las Galaxias, westerns de los años 30 y de los años 40. Y entonces cuando uno pone en comparativa la música de la Guerra de las Galaxias con la de los westerns, es wow. O sea, es la misma estructura, ¿sí? Armónica, y no es que sea malo, es que simplemente es una manera de crear. Por ejemplo, Hans Zimmer, volviendo al tema de Hans Zimmer, cuando se pone a grabar un órgano de iglesia, ¿no? en pleno centro de Inglaterra, para después hacer el montaje de Interestelar, pero estamos hablando de un instrumento antiguo, pues, ¿no? Claro. Y entonces él dice, bueno, yo lo que hago es hacer un banco de sonido y de ahí ir componiendo, y no es que sea malo, pues, ¿no? Entonces, es claro, es muy interesante, pero bien dice usted, la base viene de esos años. Después, claro, las dos guerras son un hito en el cine, porque se da por un lado la migración de mucho talento a Norteamérica, y también eso permite a industrias como la industria mexicana florecer en los años 40, ¿no? Cuando se da toda la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, la época de oro del cine mexicano, ¡fum!, sale, explota, y ahí es algo muy curioso. La música era parte de la película, pero es que eso es otra cosa, como usted ya bien lo refería, en estas maneras en que se hace que la música participe en la película, ¿no? Porque hay veces que en la escena pasa que alguien va a poner un tocadiscos y esa música del tocadiscos es la que va a ambientar la escena. Y hay otras en donde no es necesario que pongan la música del tocadiscos, o sea, ahí aparezca una mano poniendo el tocadiscos, cuando de repente empieza una melodía, ¿no? Una canción, una composición. Y es claro, esta parte de la música le vino a cambiar por completo la cara al cine, y ahora no podríamos entender el cine sin la música. Ahora, también pasa algo muy curioso. Cuando vamos al cine, difícilmente ponemos atención en la música. O el grueso de las personas muy pocas veces pone atención a la música. Cuando yo sabía que iba a venir a platicar con usted de la música, hicimos ejercicios en la cineteca de esto, ¿no? ¿Y qué te pareció la música?, le preguntabas, ¿no?
Pero yo creo que va ligada, no podríamos nosotros dejar de pasar desapercibido. Pero, por ejemplo, si cualquier película que viésemos ahora, actualmente, aunque ya hay una nueva tendencia, ya no musicalizar nada ni nada, ¿no? Ahorita son películas de corte así, nada más, toda la acción sin música, sin sonido, sin nada, la pura expresión. A eso hemos llegado también ahora, no hablando de lo que usted decía de volver a las bases. Quizás siempre nos da esta oportunidad, pero no es lo mismo, y se han hecho muchos estudios acerca de esto, muchos ejemplos, de que no es la misma la sensación y la tensión o lo que uno pueda sentir escuchando la música que no escuchándola viendo una película. Claro, ¿No? definitivamente. O sea, vemos, no sé, recordar en aquellas épocas Psicosis, ¿no? De Hitchcock. De Hitchcock. ¿No? Si no tuviera esta parte de la tensión de la música, si le quitamos el volumen, pues no nos pone en ese mood, como lo llaman, en ese humor de poder también nosotros saber en qué estamos sintiendo, a qué nos va a llevar, porque es una música programática de alguna forma, ¿no? O sea, se ha cumplido todos los procesos que tiene la musicalización en el cine para lograr todas estas, desde amor, desamor, angustia, personalidad, ¿no? Bernard Herrmann decía que la música debe suplantar lo que los actores no alcanzan a decir para que puedan y para que le dé otra expresividad a lo que ellos no puedan aportar. Así es. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.